Bienvenidos a su clase al revés de Ciencias Naturales para grado quinto. El tema que vamos a trabajar el día de hoy en este video es la materia. Propósito: definir la materia, su composición, diferencias entre elementos, compuestos y mezclas. La definición de materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La química es la ciencia que estudia su naturaleza, composición y transformación. Si la materia tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, significa que es cuantificable, es decir, que se puede medir. Todo lo que podemos imaginar, desde un libro, un auto, el computador y hasta la silla en que nos sentamos, el agua que bebemos o incluso algo intangible como el aire que respiramos, está hecho de materia. Los planetas del universo, los seres vivos como los insectos, los objetos inanimados como las rocas también están hechos de materia. Las nubes son materia. De acuerdo a estos ejemplos, en el mundo natural existen distintos tipos de materia, la cual puede estar constituida por dos o más materiales diferentes, tales como la leche, la madera, un trozo de granito, el azúcar, etc. Si un trozo de granito muele, se obtienen diferentes tipos de materiales. La cantidad de materia de un cuerpo viene dada por su masa, la cual se mide normalmente en kilogramos o unidades múltiplos o submúltiplos de esta. En química a menudo se mide en gramos. La masa representa una medida de la inercia o resistencia que opone un cuerpo al acelerarse cuando se haya sometido a una fuerza. Esta fuerza puede derivarse del campo gravitatorio terrestre y en este caso se denomina peso. La masa y el peso se confunden a menudo en el lenguaje corriente, no son sinónimos. El volumen de un cuerpo es un lugar o espacio que ocupa. Existen cuerpos de muy diversos tamaños. Para expresar el volumen de un cuerpo se utiliza el metro cúbico y demás múltiplos y submúltiplos. Composición de la materia. La materia está integrada por átomos, que son partículas diminutas que a su vez se componen de otras más pequeñas llamadas partículas subatómicas, las cuales se agrupan para constituir los diferentes objetos. Un átomo es la menor cantidad de un elemento químico que tiene existencia propia y puede estar en combinación. Está constituido por un núcleo en el cual se hallan los protones y los neutrones y una corteza donde se encuentran los electrones. Cuando el número de protones del núcleo es igual al de los electrones de la corteza, el átomo se encuentra en estado eléctricamente neutro. Se denomina número atómico al número de protones que existen en el núcleo del átomo de un elemento. Si un átomo pierde o gana uno o más electrones, adquiere carga positiva o negativa, convirtiéndose en un ion. Los iones se denominan cationes si tiene carga positiva y aniones si tienen carga negativa. La mayoría de los científicos cree que toda la materia contenida en el universo se creó en una explosión denominada Big Bang. Se desprendió una enorme cantidad de calor y de energía. Al cabo de unos pocos segundos, algunos de los haces de energía se transformaron en partículas diminutas que a su vez se convirtieron en los átomos que integran el universo en el que vivimos. En la naturaleza, los átomos se combinan formando las moléculas. Una molécula es una agrupación de dos o más átomos unidos mediante enlaces químicos. La molécula es la mínima cantidad de una sustancia que puede existir en estado libre conservando todas las propiedades químicas. Todas las sustancias están formadas por moléculas. Una molécula puede estar formada por un átomo, o sea que es monoatómica, por dos átomos, que es diatómica, por tres átomos, triatómica o más átomos, poliatómica. Las moléculas de los cuerpos simples están formadas por uno o más átomos idénticos, es decir, de la misma clase. Las moléculas de los compuestos químicos están formadas al menos por dos átomos de distinta clase, o sea, de distintos elementos. Los elementos, compuestos y mezclas. Las sustancias que conforman la materia se pueden clasificar en elementos, compuestos y mezclas. Los elementos son sustancias que están constituidas por átomos iguales, o sea, de la misma naturaleza. Por ejemplo, el hierro, oro, plata, calcio, etc. Los compuestos están constituidos por átomos diferentes. El agua y el hidrógeno son ejemplos de sustancias puras. El agua es un compuesto, mientras que el hidrógeno es un elemento. El agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y el hidrógeno únicamente por dos átomos de hidrógeno.
Si se somete el agua a cambios de estado, su composición no varía porque es una sustancia pura, pero si se somete a cambios químicos, el agua se puede descomponer en átomos de hidrógeno y de oxígeno. Con el hidrógeno no se puede hacer lo mismo. Si se somete al calor, la molécula seguirá estando constituida por átomos de hidrógeno. Si se intenta separar por medio de químicos, siempre se obtendrá hidrógeno. En la naturaleza existen más de 100 elementos químicos conocidos, que son los que están en la tabla periódica de los elementos, y más de 1.000.000 de compuestos. Las mezclas se obtienen de la combinación de dos o más sustancias que pueden ser elementos o compuestos. En las mezclas no se establecen enlaces químicos entre los componentes de la mezcla. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en las cuales todos sus componentes están distribuidos uniformemente, es decir, la concentración es la misma en toda la mezcla. En otras palabras, en la mezcla hay una sola fase. Ejemplos de mezclas homogéneas son la limonada, la sal disuelta en el agua, etc. Este tipo de mezcla se denomina solución o disolución. Las mezclas heterogéneas son aquellas en las que los componentes no están distribuidos uniformemente en toda la mezcla, es decir, hay más de una fase. Cada una de ellas mantiene sus características. Ejemplo, este tipo de mezcla es el agua con el aceite, arena disuelta en agua, etc. En ambos ejemplos se aprecia por más de que se intente disolver una sustancia con la otra. Siempre está pasando un determinado tiempo y se separan y cada una mantiene sus características. Propiedades de la materia. Las propiedades de la materia corresponden a las características específicas por las cuales una sustancia determinada puede distinguirse de la otra. Estas propiedades pueden clasificarse en dos grupos. 1. Propiedades físicas, que dependen fundamentalmente de la sustancia misma. Pueden citarse como ejemplo el color, el olor, la textura, el sabor, etc. Y las propiedades químicas, que dependen del comportamiento de la materia frente a otras sustancias, por ejemplo, la oxidación de un clavo que está constituido de hierro. Las propiedades físicas pueden clasificarse a su vez en dos grupos. Propiedades físicas extensivas, que dependen de la cantidad de materia presente, corresponden a la masa, el volumen y la longitud. Propiedades físicas intensivas dependen solo del material, independientemente de la cantidad que se tenga, del volumen que ocupe, etc. Por ejemplo, 1 litro de agua tiene la misma densidad que 100 litros de agua. Estados físicos de la materia. En condiciones no extremas de temperatura, la materia puede presentarse en 3 estados físicos diferentes, que son estados sólido, líquido y gaseoso. Los sólidos poseen forma propia como consecuencia de su rigidez y su resistencia a cualquier deformación. La densidad de los sólidos es, en general, un poco superior a la de los líquidos, de manera que no pueden pensarse en esa rigidez. Característica de los sólidos sea debida de una mayor proximidad a las moléculas. Además, incluso existen sólidos como el hielo que son menos densos que el líquido del cual provienen. Además, ocupan un determinado volumen y se dilatan al aumentar la temperatura. Los líquidos se caracterizan por tener volumen propio, adaptarse a la forma de la vasija en la que están contenidos, poder fluir, ser pocos comprensibles y poder pasar del estado vapor a cualquier temperatura. Son muy poco comprensibles bajo presión, debido a que, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los gases, en los líquidos la distancia medida entre las moléculas es muy pequeña y así se reduce aún más. Se originan intensas fuerzas repulsivas entre las moléculas del líquido. Los gases se caracterizan porque llenan completamente el espacio en el que están encerrados. Si el recipiente aumenta de volumen, el gas ocupa inmediatamente el nuevo espacio, y esto es posible solo porque existe una fuerza dirigida desde el seno del gas hasta las paredes del recipiente que la contiene. Esa fuerza por unidad de superficie es la presión. Los gases son fácilmente comprensibles y capaces de expansionarse indefinidamente. Muchachos, esto es a grosso modo lo más importante para tener en cuenta de la materia. Los invito a que continúen revisando las actividades de plataforma, a que miren los links que les voy a relacionar a continuación para que refuercen los temas que se trabajan en clase. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.